y vamos a estar en el webinar de hoy conversando un poco sobre los OKRs y cómo podemos gestionar mejor el desempeño de nuestros equipos a través de los OKRs. Bueno, en algún webinar anterior o alguna actividad, esto viene traído por The Hero Camp y específicamente por el People Lab. En el People Lab lo que estamos buscando es investigar las formas más novedosas y más innovadoras de gestionar el área de talento. Y bueno, esto es una de esas iniciativas, ¿no? De compartir los resultados de nuestra investigación. Y para eso hemos traído un experto que está aquí con nosotros, Chema, José María Fernández del Vallado, por si lo quieren buscar en LinkedIn. Bueno, yo se los presento rápidamente y ya luego él también que cuente un poco cuál es su currículum, pero que sepan que él estuvo gestionando durante unos 5 años equipos multidisciplinares internacionales en Google, en el headquarter de Dublín. Y bueno, ahora mismo lo hemos logrado fichar para Lingo Kids, que es el proyecto donde yo también estoy ahora mismo. Nosotros somos una startup tecnológica que busca ayudar a los padres a, lo decimos en inglés que suena más bonito, raise amazing children, a través de la educación, digamos, lúdica. Así que bueno, luego les compartiremos por ahí un poco más de información sobre el proyecto. Chema ha venido a ser nuestro product owner del equipo de Parents y bueno, también ha venido a traer un poco todo ese conocimiento y esa información que tiene sobre cómo ser más eficientes y incrementar también el engagement de los equipos a través del uso de metodologías y frameworks como este de los OKRs. Perfecto. Ya lo he dicho todo, ya está todo dicho ya. Supongo que me presento yo ahora. Sí, si quieres agregar un poco más de, bueno, tu currículo, ¿no? Sí, pues bueno, hola a todos de nuevo, un placer estar aquí con todos vosotros, con The Hero Camp, aquí en Lingo Kids. Como decía Tabitha, mi experiencia anterior a Lingo Kids era en Google, desde Dublín, gestionaba equipos en varias regiones y mi rol era de Program Manager. Creo que más adelante vamos a tener un poco la oportunidad de ver en detalle cuál era nuestro proceso de creación, tanto de la visión como de la estrategia, como de últimamente los OKRs. Y poco más, con muchas ganas de hablar aquí con vosotros, explicar un poco más mi experiencia trabajando con OKRs y luego creo que lo vamos a abrir al final para preguntas también, ¿no? Efectivamente. Vamos a llevar ahora una dinámica, como saben los que ya han venido a otros webinars, bastante cercana y muy fluida, donde cubriremos un poco los tópicos que ya les hemos adelantado en la convocatoria y al final abriremos un poco ese micrófono para quienes quieran que profundicemos un poquito más en alguno de los tópicos que hemos tocado, ¿vale? Bien, pues vamos al lío. ¿Qué son los OKRs, Chema? Cuéntanos un poco, porque yo escucho y veo el hashtag OKRs, OKRs, pero me gustaría saber de alguien que ha trabajado con ellos profundamente de qué son los OKRs, cómo se diferencian de los KPIs de toda la vida, bueno, toda la vida, de estos que algunos de nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Entonces, cuéntanos un poquillo de qué van. Fenomenal. Pues OKR significa Objectives and Key Results. Y la principal diferencia, y esto es bastante simple, de los OKRs con los objetivos más tradicionales es en que separamos por un lado el objetivo, que es hacia dónde queremos ir, y los Key Results, que es cómo sabemos que nos estamos acercando. Entonces, por ejemplo, un objetivo tradicional podría ser vamos a incrementar los ingresos de la empresa en 10 millones, ¿no? Y un OKR sería, por un lado, el objetivo, que es incrementar el revenue, y por otro lado, el key result, 10 millones en el primer quarter de 2020. Ok. Entonces, esa es un poco la diferencia principal, pero luego lo importante de los OKRs es que abren toda una filosofía de cómo poner objetivos para tener a la empresa, bueno, sintiéndose challenged, para tener a todos los equipos alineados y para mantener el foco en unos pocos objetivos que son realmente relevantes para la compañía. Eso suena muy interesante. Cuéntanos un poco más de cuál es esa filosofía que hay detrás de los OKRs y que toca un poco más este tema que creo que a la mayoría de nosotros nos interesa, que es cómo motivar a la gente y cómo mantenerla conectada con la visión de la compañía. ¿De dónde viene esa filosofía? Perfectamente. Imagina, por ejemplo, que tienes un montón de distintos departamentos y cada uno tiene sus objetivos planteados como, pues eso, incrementar el número de ventas en 10 millones, incrementar el número de usuarios activos en
un número X, y a la hora de intentar alinear todos esos objetivos resulta muy complicado porque no todos están hablando el mismo idioma, ¿no? Se generan silos, ¿no? Se También generan el famoso silos, silo. efectivamente, cada uno trabaja un poco hacia lo suyo, pero en la compañía en general la gente se olvida del objetivo común, ¿no? Y la filosofía de los OKRs está en que la empresa entera participe. Suelen empezar a nivel de CEO, ¿no? Hay una serie de OKRs estratégicos y como el objetivo es muy fácil de entender, porque puede ser algo tan simple como entrar en expandir la empresa a un mercado asiático. Luego ya hay una serie de Key Results que serían los que indicarían al CEO que nos estamos acercando o no. Él puede compartir tanto el objetivo como los Key Results de forma que el resto de empleados se van alineando a esos objetivos también. O sea, es un proceso colaborativo en el que se establece, digamos, como la punta de lanza, que sería ese objetivo, y para los que no manejamos también el inglés, el Key Results serían como los resultados claves que, entiendo yo, serán numéricos, ¿no? Serán numéricos o como mínimo medibles, ¿no? Efectivamente. Y de hecho hemos preparado un ejemplo en las diapositivas. Vale, vamos al ejemplo. Tenemos aquí material audiovisual. Vamos al ejemplo. A lo mejor no se ve mucho, si lo veis. Pero bueno, está ahí. A ver qué nos dicen en los comentarios, si lo ven o no lo ven. A lo mejor está mi cabezota allí en medio y bueno, más la luz. Se ve perfecto, dicen por ahí. Se ve perfecto y se entiende. Bueno, pues luego las mandamos, ¿vale? Venga, luego mandamos, luego podemos mandar estas diapositivas sin ningún problema, sí. Pues esto, por ejemplo, sería un ejemplo de cómo llevar el objetivo de Customer Happiness hacia toda una empresa, ¿no? Si un objetivo tradicional podría ser, pues, Maintain Customer Happiness, que es algo un poco... La felicidad de los clientes, literalmente. Asegurar la felicidad de los clientes. Efectivamente. Podríamos seguir dando datos y datos y datos, creando un objetivo muy largo, difícil de comprender, quizás por áreas que no estén tan involucradas. Sin embargo, si uno de los pilares de la empresa es que queremos que los clientes estén contentos, ese va a ser un objetivo a nivel de empresa. ¿Cómo lo medimos? Pues particularmente dentro de un equipo de Customer Support, podría ser, por ejemplo, con el Key Result 1, que es 90% Customer Satisfaction, Key Result 2, que sería Average Time to First Response menor que 12 horas. La primera respuesta, claro, es asegurar la velocidad y... Vale. ¿Esto cómo se escala al resto de los equipos? Imaginemos que queremos saber cómo de contentos están los clientes con los account managers o con los equipos de ventas o con cualquier otra área del producto. Podemos llevar este Customer Happiness, este objetivo, y llevarlo a todo el resto de la empresa. Ok, vale, muy bien. A mí me interesa mucho saber un poco más cómo funciona la participación colaborativa de los diferentes equipos en la definición de los OKRs, porque creo que quizás a los que somos más tradicionales, que venimos del mundo KPI, nos venían todos en cascada, ¿no? Y nosotros simplemente los aceptábamos y tratábamos de entenderlos, a veces ni los entendíamos, pero nunca teníamos la capacidad de participar. Me gustaría saber si eso tú has visto que genera algún problema, si hay alguna dificultad de la gente para poder generar OKRs, porque si a mí me dicen, no, tienes que contratar 10 personas, yo a lo mejor digo, no, yo voy a hacer mi OKR y yo creo que el Key Result es 5. No se dan ese tipo de problemas. ¿Cómo lo has vivido tú? Totalmente, y eso es algo que se tiene que adaptar dentro de una cultura colaborativa, ¿no? Es decir, si la empresa tiene una cultura no colaborativa, los OKRs nos van a ayudar a alinearnos mejor, pero no solucionan directamente ese down to up. Sí. Justo, efectivamente. Entonces, la idea es, y como lo hacíamos nosotros en Google, era, nos reuníamos el equipo entero y el equipo entero veníamos con el OKR. Hay una serie de best practices para decidir si un OKR es bueno o es malo. Por ejemplo, 1, el objetivo. ¿Está alineado con la visión de la empresa? Mira, esto es importante. Entonces, alineación con la visión de la empresa es como un checklist necesario para saber que el OKR es bueno. Efectivamente. Si no está alineado con la visión de la empresa, a lo mejor se trata de un silo muy particular, pero bueno, generalmente intentamos que esté, lo normal es que esté alineado. En segundo, está alineado con la estrategia de mi departamento, de mi equipo,
vamos a poner luego, de hecho, un ejemplo en particular sobre cómo podría ser esa visión, cuál podría ser esa estrategia y cómo podríamos crear OKRs a partir de todo aquello. Pero bueno, es importante también, si toda mi empresa está centrada en abrir en el mercado chino, por ejemplo, y nosotros vamos a poner todo nuestro foco en el mercado brasilero, por ejemplo, entonces, pues bueno, a lo mejor hay Entonces, conflicto. uno, alineación con la visión de la empresa. Eso Dos, es. alineación con la visión del equipo, Eso o del es. departamento, o del squad, cualquier nombre novedoso que hayamos elegido. Efectivamente. Ajá. ¿Y el tercero? Y el tercero sería que seamos capaces de medir ese OKR, ¿no? Que el key result que escojamos nos lleve hacia ese objetivo que estamos eligiendo. Vemos muchas veces, por ejemplo, pues que ponemos key results que simplemente sabemos medir y llevamos midiéndolos durante mucho tiempo, pero realmente no contribuyen a ese objetivo, ¿no? Entonces... Yo creo que eso también es uno de los vicios a lo mejor que nos viene de otros modelos, ¿no? Sí. El ir a por el que es sencillo de operacionalizar. Yo que tengo muchos años trabajando en el área de recursos humanos, veo con tristeza que siempre vamos a por el tiempo de contratación, días hasta que se cierra la vacante, cuántas vacantes cerré en el año, y como que se enfoca mucho en el área de selección porque suelen ser los que normalmente podemos medir de manera sencilla, pero otros temas como training, desarrollo, son más difíciles de medir, y a la hora de definir este tipo de cosas, pues siempre creo que pierden un poco. Me parece que hace falta un esfuerzo más grande. Pero me gustaría retomar un tema que asomaste brevemente. Decías, depende de la cultura. Si la cultura es colaborativa, entonces se puede hacer esto. ¿Son para todo tipo de empresas los OKR, o tú dirías que a lo mejor funcionan más para empresas tecnológicas o empresas pequeñas o empresas grandes? ¿Cómo piensas tú que tendría que ser el ambiente para que el framework de los OKR funcionen? Es una muy buena pregunta, de hecho. El framework en sí, para lo que yo he vivido, ayuda mucho a alinear los objetivos. No porque, de nuevo, dejamos de trabajar en silos. Si somos capaces de entender que hay un objetivo como empresa, aunque te venga dado, y que en ocasiones te va a venir dado ese objetivo, aunque venga dado, si somos capaces de entender el objetivo, nos va a alinear a todos, ¿no? Okay. Entonces, ya solo por eso ayudan. Luego, si además adoptamos una serie de best practices que han hecho, bueno, pues muy exitosas empresas tipo Google, ¿no? Ahí ya somos capaces de crear un ambiente mucho más colaborativo en el que las decisiones empiecen a venir desde abajo y se realiza un proceso iterativo en el que los mismos empleados muchas veces son los que van con OKRs que son mucho más challenging de lo que el manager a lo mejor de área podría esperar. Y acaba pasando. Se crea cuando tú de alguna forma te han dado el ownership de una cierta área, te han dicho, oye, mira, esto, ¿qué crees? ¿Qué objetivo te pondrías tú a ti mismo? Es posible que a lo mejor empieces a pensar en objetivos mucho más challenging de que si te vienen dados. Y muchas veces cuando hacíamos revisión de KPIs con nuestros managers, con nuestros directores, nos decían ellos mismos, oye, esto está muy bien, pero a lo mejor os habéis pasado. No vais a llegar, no queremos a por todas. Sí, me parece muy interesante que pareciera que yo venía planteándote con la pregunta, bueno, ¿qué cultura está lista para implementar OKR? Y me gusta mucho que me respondes, bueno, esto también es una herramienta para cambiar la cultura. Para cambiar la cultura, entonces, pareciera que no hace falta, como este caso del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿El implementar una cultura colaborativa o el implementar un proceso que estimula esa cultura colaborativa? Totalmente. Y como ejemplo, aquí en Lingo Kids, yo estoy empezando a llevar OKRs dentro de mi área, sin que el resto de la empresa los esté llevando, como una forma de empezar a implantar esta metodología. Mostrar lo que es, qué utilidad tiene para que los demás lo vayan adaptando. Claro, esa es una manera estupenda también de alguna forma de compartir el conocimiento, ¿no? Y de testear quizás en un grupo, en un área puntual, una metodología, en este caso el framework de los OKR, y ver qué resultados da y también conseguir evangelizar el resto de la empresa
sí resulta ser una herramienta que ha probado ser positiva, ¿no? En cuanto al cambio de cultura y al engagement o a la conexión de los empleados con la empresa. Otro tema que estuviste comentando y que me parece muy interesante para ir cerrando esto de qué son los OKRs y conectarlo con para qué nos sirven. Hablas mucho de la conexión de la gente con los objetivos y esto último que nos comentas también habla de una gente que ahora viene con más ganas, a lo mejor a proponerse objetivos incluso más retadores quizás de los que su propio manager pensaba poner. Entonces, creo que es pareciera ser una fórmula con mucho potencial para ese quebradero de cabeza que a veces tienen los gerentes de cómo hago para que la gente se comprometa con esto, ¿no? Que no sea apática a los retos que nos proponemos, porque todos los años, cuando empieza el año, pues sabemos que viene este año a ver qué nos toca, ¿no? Abrir China, abrir Asia, abrir un nuevo mercado. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente se sienta conectada con eso? ¿Tú tienes algún ejemplo particular de un proceso anual tuyo donde tú comenzaste compartiendo OKRs o impulsando a que la gente los hiciera y cómo lograste engancharlos con esa planificación anual? Totalmente. De hecho, si pasamos a la siguiente diapositiva. Mira, qué conexión. Perfecto. Perfecto, sí. Aquí he puesto un pequeño resumen de cuál fue el proceso de creación de OKRs en el último puesto que tuve. Y os explico un poco, mi posición era el Global Head of Scalable Support para Online Publishers. Los que estéis en el mundo de online publishing, hay un par de productos que se llaman Google AdSense y Google AdMob, que ayudan a editores monetizar su contenido a través de publicidad. Y yo me encargaba de llevar programas escalables dentro del equipo de soporte. Mi responsabilidad era ser el program manager y como no existía antes de que yo estuviese, pues ahí definí la visión del equipo, la estrategia y luego los KPIs y los OKRs. Por poner un ejemplo de algo muy complejo, que es cuando tienes un equipo en distintas regiones, que eso obviamente pues complica un poco más la situación porque pues en este caso éramos 8 personas y había gente de backgrounds muy diferentes, había project managers, product specialists. De culturas muy distintas también, con diferentes maneras de comunicarse. Efectivamente, había gente en Dublín, por ejemplo, yo estaba en Dublín y otros tantos, había otra gente en Singapur, había otros en California. Entonces, bueno, pues toda esa comunicación se va haciendo más complicada y sin OKR no hubiésemos sido capaces de hacer nada de esto. No, claro, cada quien va tirando del carro según entiende. Tenemos una estrategia común, hemos puesto los objetivos comunes. Los managers de las personas con las que trabajaba estaban ok también con esos objetivos y vamos haciendo un seguimiento en el que todo el mundo esté involucrado o este trabajo no hubiese salido adelante. Y hablando, lo siguiente fue definir la visión, ¿no? Okay. Es decir, esto hemos hecho bastante énfasis antes en el tema de la visión porque realmente es muy importante entender la visión de la empresa y que tenga sentido, ¿no? Y no hace falta tener una visión a nivel de empresa. En mi caso, éramos un equipo de 8 personas dentro de una empresa de 100.000. Entonces, aún un equipo así puede definir su propia visión. En nuestro caso, la visión era que el 100% de los usuarios supiesen dónde encontrar soporte y que un 0% de ellos pagasen. Algo muy idílico, que seguramente nunca se llegaría a conseguir, pero bueno, nos da una dirección, ¿no? Hacia dónde queremos llegar. O sea que al final, aquí creo que esto hace que sea prueba de excusas o argumentos como, es que no sé cuál es la visión de la empresa, o la empresa no me ha compartido la visión, porque es completamente independiente. Si hay una visión de empresa, pues me imagino que la tendré en cuenta, pero si no la hay, 100%. También puedo gestionar a mi equipo utilizando los OKRs, ¿no? Efectivamente, y empezando de nuevo por la visión, que por cierto es algo que hacíamos de forma colaborativa. Nos reunimos entre los 8 y decidimos, vamos a crear una visión. Okay. Que también es una... horizontal, es una eso me imagino mucha gente claro, es un concepto que yo disfruto mucho acá en Lingo Kids también. Tenemos una cultura bastante horizontal y participativa, pero sé que a lo mejor algunos por ahí que nos escuchan estarán pensando, ¡guau! Esto en una empresa donde mi jefe me cascadea, ¿no? Los objetivos, ¿cómo yo voy a hacer eso? Bueno, yo creo que merece la pena experimentar, ¿no? Y ver qué ocurre cuando involucramos
a nuestro 100%. equipo en la definición de algo tan interesante como la visión. Y hemos preparado una serie de ejemplos al final, deberes o ejercicios, para, bien detallados para que, bueno, pues para Nos vas a mandar practicar. deberes, Chema. Qué fuerte. Muy bien. Bueno, síguenos contando. Sigo. ¿Cómo estamos alineados con la estrategia? Pues bueno, esto es un ejemplo. Algunas de las cosas que veis aquí son reales, otras no. Pero en este caso, la estrategia, teníamos a nivel de compañía, nuestro CEO quería enfocarse en el next billion users, ¿no? El siguiente billón de usuarios, que es algo, por un lado, muy ambicioso, pero fácil de entender. Si a nivel de empresa sabemos que tenemos una visión de enfocarnos en el nuevo millón de usuarios, que en este caso podrían venir de países como Guinea o Nigeria, vale, pues el resto sabíamos que nuestras iniciativas enfocadas hacia esos países tenían sentido. Claro. ¿No? Okay. Siguiente, business area, ¿no? A nivel a lo mejor de mi VP. Queríamos transformar estos dos productos en que los usuarios los usasen por su cuenta, automatizar todo lo posible los canales de soporte, los canales de ventas. Queríamos que tanto AdSense como Admo fuesen lo más self-service posibles. Okay. Y luego, a nivel de mis key stakeholders, que eso es algo que cada uno tiene que identificar, en mi caso era pues mi leadership directo y el equipo de soporte, reducir la mayor cantidad de emails posible. Al final, para cualquiera que estéis en el equipo de soporte. Lo estoy apuntando aquí como metas de vida, reducir todos los emails que nos llegan al día. Efectivamente. Y a raíz de ahí, pues, hicimos los objetivos. ¿Cómo, por ejemplo, el proceso de creación de estos objetivos? Nos reunimos todos. Pero, perdón, tú llegaste con el primer cuadro, ¿no? Lo hicimos entre todos. O sea, lo que hicimos entre todos fue la visión. Okay. Que es lo que a nosotros nos daba esa dirección, hacia dónde queríamos ir. Okay. Y en base a eso vimos que había dos objetivos. Uno era contenido, o sea, si lo que queremos es enfocarnos en los next billion users, que los productos sean self-service y que haya el mayor email, la menor cantidad de emails posible, sabíamos que teníamos que enfocarnos en todo el contenido de nuestros recursos de autoayuda, tipo centros de ayuda, canales de YouTube, canales de social, todo lo escalable, ¿no? Teníamos que centrarnos en crear contenido ahí, el contenido relevante, y en la parte de reducir emails, pues bueno, realizando en este caso un grupo de trabajo, de nuevo cross-funcional, en el que trabajasen expertos en cada área que nos ayudasen a ayudar a nuestros usuarios. Nos comentan por acá que está siendo un poco complicado, me parece, seguir la conversación. Vale. Y a mí se me ocurre, yo la tengo acá en un ordenador, lo podemos porque parece que no se ve nada por la luz, no sé si a lo mejor... Por mail, perfecto. Miren, acá tenemos un técnico fantástico que nos va a ayudar a transmitírselas por email. Así que brevemente la voy a compartir y la vamos a tener disponible rápidamente. Fenomenal. Compartiendo la presentación. Vale. Muy bien. En breve la vamos a proyectar en la pantalla, o se la vamos a mandar a los... Lo proyecto, lo mando por el chat. Vale, estupendo, así podemos seguir. Sí, porque es verdad que este es un tema complejo y es verdad que el chart entero, si no se ve, pues cuesta un poco entenderlo, ¿no? Pero por sumarizar... Lo comparto en la pantalla. ¿Sí? En la pantalla del Zoom. Vale. ¿Esperamos entonces un momento? O... Bueno, yo creo que podemos seguir compartiendo un poco la dinámica y ahora espero que se pueda entender se entienda un poquito mejor una vez que lo vean, porque es verdad que esto como es visual y por eso queríamos tener acá proyectado, es verdad que es más fácil entender estas cosas con apoyo visual, ¿no? Sí, pero la licencia por sumarizar, pues primero que nada, el OKR, si está alineado con la visión de negocio, mejor, pero si no hay una visión de negocio clara, también podemos implementar un OKR para ayudarnos a gestionar nuestro equipo, ¿no? Justo. Luego es un proceso colaborativo porque no lo hace solamente el manager, lo hace el manager junto con el equipo entero. Y define una visión, dónde queremos estar, qué nos gustaría alcanzar. Mira, ahí los tenemos, estupendo, ¿no? Fenomenal. Entonces ahí está la visión. Después tú hiciste un trabajo de delinear un poco la estrategia, porque en el caso particular tuyo, Chema, en Google, sí que tenían una visión de compañía, luego una visión de business, que ya te daba también un poco
más pistas de hacia dónde tenía que ir el equipo, y a partir de ahí ya se pudieron juntar todos con esa información y con esos inputs para conseguir definir lo que son los objetivos y los resultados. Y venías hablando del primero que veis allí, en el primer recuadro de Objective, que pone Content. Eso es. Entonces, y ahí hay 3 Key Results definidos, ¿no? Y un poco ahí, hasta ahí llegamos antes de poder compartir la presentación, que entiendo que todos la podéis ver. Si alguno no puede, nos avisa para tratar de resolverlo. ¿Sí? Está bien, está bien. Está perfecto, Sí. Muy bien. Fenomenal. Pues puedo comentar un poco más qué significa, ¿no? esta tabla con números, nombres y colores. Y como decía Tabitha, aquí en este caso teníamos 2 objetivos. Uno era content, podíamos haberlo escrito como content creation o content edit, al final lo dejamos como content, pero bueno, lo que viene a decir es queríamos crear o editar o cambiar contenido en todas nuestras plataformas para ayudar a los usuarios a encontrar la información que necesitaban cuando la necesitasen. Por ejemplo, sí. Y ahí veo, te iba a preguntar porque ahí veo que, claro, está después del objetivo, sí. Hay otras categorías, ¿no? Parece que no solamente tienen una medición para final de año, sino que se han propuesto una Mid-Q Update, que me gustaría que nos explicara si es que tenían diferentes momentos del año para hacer un seguimiento, un tracking y un poco cómo es la evolución de esa... Perfecto. Pues justo antes de eso tenemos el owner, ¿no? Y esto es importante porque estas personas son las que o quieren ser owners o tiene sentido que sean los owners, ¿no? Cuando digo quieren ser, me refiero más a que se ponen ellos como voluntarios para owners. Muchas veces preguntas, oye, ¿a quién le gustaría llevar esta métrica? ¿A quién le gustaría ser el responsable de este key result, ¿no? Y hay mucha gente que dice, oye, pues mira, yo quiero ser el responsable. Y entonces, pues... Existen esas personas. Existen esas personas. En un ambiente colaborativo es normal que existan. Al final te da más responsabilidad y de alguna forma te hace ser más comprometido hacia ese objetivo, ¿no? Vale, ahora soy yo. A partir de ahora, con total autonomía, soy yo la persona responsable de, si las cosas van bien, explicar por qué han ido bien, si las cosas no han ido tan bien, explicarlo también. Y además un sentido de satisfacción también, que es muy importante cuando hablamos de engagement, y si hay gente de recursos humanos en la sala, seguro que sabrá de lo que hablo, ¿no? El sentir que lo que yo estoy haciendo me da alguna sensación de achievement, de que consigo algún logro, ¿no? Y también que siento que es mi responsabilidad. Hay centenares de estudios psicológicos que hablan de que cuando hay un grupo de personas que ocurre una emergencia, es menos probable que la persona reciba el socorro que no haya tenido el accidente a que si hay una sola. Cuando hay una sola, ella sabe que nadie más va a ayudar y a socorrer a quien está en peligro. Entonces está comprobadísimo que tener el ownership y saber esto depende de mí, ayuda también a que la gente tenga más claro hacia dónde tiene que ir, además de darle ese sentimiento de achievement y de, oye, he conseguido algo, ¿no? Totalmente. Y esa fue mi experiencia también y había gente que se llegaba a desvivir por todo esto. Así que es bastante... A mí me parecía... Claro, la contracara también es cuando no llegamos al Key Result, los managers también tenemos la responsabilidad de ir acompañando a la persona y también de gestionar potenciales frustraciones, ¿no? Sí. Porque la moneda tiene 2 caras, ¿no? Tiene 2 caras. Y una de las filosofías detrás de los OKRs es hacerlos retadores. Es decir, no pasa nada por no llegar a ellos. Eso crea al final una cultura de... bueno, en inglés se dice moonshot, ¿no? Que vamos a ir hacia la luna. Si no pasa nada porque estemos fallando por un poco, un OKR, mientras nos esté dando información sobre, oye, qué tendríamos que hacer para llegar a aquello que parece tan retador. La mayoría de los key results no llegábamos a ellos. Nos quedábamos a veces en el 60, 70, 80, 90%, pero era muy normal que no llegases al Key Result. Y si en un departamento siempre llegábamos al Key Result o hacíamos un overachievement de forma continua, siempre había alguien que decía, algo está mal aquí. Sí. No estamos planteando... Justo, efectivamente. Estamos planteando esto. Muy bien. Entonces, ownership
clarísimo. Sí. Y ahora nos quedan un par de casillas ahí por entender un poco cómo Sí. funcionan para poder seguir avanzando es. en la conversación. La persona que ha estado gestionando los OKRs, o el manager, o el VP, o el director, quien sea dentro de la organización, por lo menos en Google solía mandar 3 emails a lo largo del quarter, ¿no? Okay. Del trimestre en este caso, que eran los periodos en los que nosotros íbamos proponiendo OKRs. Okay. No tienen por qué ser trimestres, pueden ser semanales, mensuales, eso ya Se cada adapta un uno. poco a la dinámica de cada equipo y de cada negocio también, porque a lo mejor un negocio digital va más rápido, pero quizás un negocio de retail, bueno, pues probablemente tenga tiempos un poco más distendidos, ¿no? Efectivamente. Y lo importante aquí es, una vez que ya todos estamos de acuerdo en cuáles son esos OKRs, el responsable los manda a todos los stakeholders, todas las personas que puedan tener, bueno, pues que les pueda interesar todo esto, ¿no? Y eso lo hace al principio del periodo, a mitad del periodo, dando una especie de nota de progreso a cómo va ese target, por si acaso hubiese que ajustar algunas acciones, por si acaso hubiese que cambiar un poco el plan para llegar a ese... Porque son flexibles, ¿no? Pueden ir adaptándose, no sé, si me propuse una nueva feature, una nueva funcionalidad y resulta que han decidido cancelarla, pues En no hay ese que esperar momento, hasta el fin de año. efectivamente, y a veces pasaba que en mid-quarter lo que tú veías es cancelado, Claro. no se puede hacer y ya está. Queda un Y poco peor cuando era el final del periodo, porque entonces ya es como has tenido 3 meses para indicarnos que esto no era importante, pero, pero sí, también podía pasar perfectamente. Vale, son bastante más dinámicos entonces también que por ejemplo, los KPIs en algunas de las empresas en las que yo los he implementado, ¿no? Que eran KPIs anuales y se cambiaban a lo largo del año, solamente te enterabas cuando se hacía la revisión anual y decíamos, esto no tiene sentido porque al final no entramos en China, sino que decidimos India. Y se te quedaba un objetivo completamente obsoleto. Se intenta desde luego evitar eso en lo mayor posible y eso es a través de la comunicación, que es otra de las cosas muy importantes en los OKRs. Tener a todo el mundo para lo que esto es relevante, informado continuamente sobre cómo está. Entonces, pues el mid-Q update, de nuevo, el ciclo depende muchísimo de la empresa. Es un buen momento para que el responsable de la gestión de estos OKRs a lo mejor envíe un email a todos sus empleados, a todos, o reúna a todo el mundo en una sala y explique cada uno de los objetivos, cómo van, y luego al final del periodo hacemos lo mismo. Bien, y le ponemos un score, ¿no? Un resultado. Una calificación, digamos. Una calificación, efectivamente, que va más o menos pues entre 0,1 o 1 y 10, ya eso depende de... ¿Y estas calificaciones tienen algún tipo de impacto o consecuencia de cara a remuneración, por ejemplo? ¿Están atadas a bonos o alguna gratificación? Sí, pero de nuevo la cultura premiaba mucho al que se arriesgaba y fallaba. Es decir, si llevas todo el año haciendo un overachieving de tus OKRs, es muy probable que no signifique nada para nadie. Sin embargo, alguien que a lo mejor haya dicho, oye, pues quiero, no sé, lanzar este nuevo producto en este nuevo país y a lo mejor lo lance pero como una beta, pues se ha promocionado. Ok, o sea que no es automático, digamos, no hay una regla de si todos tus key results son 1, entonces, vale, eso también es bien diferente de cómo hacíamos los KPIs, donde parece que, y creo que este es un poco el síndrome del estrés postraumático que tenemos mucho respecto a los sistemas tradicionales de performance management, que al final del año hay una angustia por saber qué calificación me han puesto mi jefe, porque de eso va a depender el desempeño que yo tenga. Y si ya yo sé que no he llegado a un target, difícilmente, lógicamente no hablo por todas las compañías, pero rara vez se tomaban en cuenta cosas como las que me estás comentando y que me parecen sumamente interesantes, ¿no? Que se premia no solamente una calificación, un número, sino también, bueno, qué reto te planteaste y cómo eso iba a agregar también valor al equipo. Me parece sumamente interesante. Y además eso también envía un mensaje a la organización de está bien arriesgarse y fallar,
Si no, lo que tú dices, yo siempre voy a poner unos objetivos que sepa que voy a llegar seguro, nunca van a ser retadores, porque si son retadores y no llego, me voy a llevar un mal performance o a lo mejor... Si bien tu compañía ahora mismo se tiene que plantear un proceso iterativo de innovación, castigar el error con un proceso de desempeño que esté anticuado, lo que hace es parar la innovación, porque nadie se arriesga, tal cual como lo comenta. Pero bueno, creo que tenías alguna otra cosa que compartirnos sobre el ciclo, y no quiero, este tema es sumamente interesante, pero no quiero seguirte usando para mis propios aprendizajes. No sé si quieres compartir un poco sobre el ciclo de vida de cómo se setean los OKR. Me parece que igual sí se ve. Bueno, pero si no, no importa, si lo compartes ahí mejor. No, tampoco. Se ve. ¿Se ve? Guay. Esto es lo que tú comentabas, ¿no? Un poco el ciclo de vida de cómo una vez que tenemos ya los resultados, ¿qué hacemos con ellos, no? Entonces, pues, llegado el final del ciclo, en este caso vamos a ponerlo a un nivel muy alto, el CEO o un VP puede informar a todos sus empleados de, oye, pues este ha sido el desempeño, los objetivos por áreas, esto lo hemos hecho fenomenal, esto otro a lo mejor necesita un poco más de empuje, vamos a poner más recursos aquí o allá. Okay. Entonces, pues ese Assess Past Performance viene a decir, vamos a tomarnos un minuto para ver qué ha salido bien, qué ha salido mal, y no vamos a ir corriendo a lo siguiente, ¿no? Vamos a ver, oye, vamos en el camino adecuado. De ahí salían muchísimas reuniones de brainstorm, de feedback, de análisis, en los que empezamos de nuevo ese proceso colaborativo en el que todo el mundo participaba de los OKRs. Completamente diferente al proceso tradicional, donde el último día que se podía hacer el input de toda la información en el sistema, están todos los managers ahí. ¡Ah! Efectivamente. Siempre tenemos una gente que la queremos mucho en recursos humanos que lo hace con tiempo, pero es muy, muy común que lo vamos postergando, primero porque procrastinar es muy común cuando tenemos un proceso que no nos agrega valor y que es incómodo, pero segundo también porque llenar un formulario, no hay todo este proceso de compartir feedback, analizar cómo nos fue, simplemente una notificación de así te fue el año pasado, esta es tu calificación, ¿no? Muy interesante. Y aquí, bueno, para poner un poco las cosas en perspectiva, nuestro VP, que era una persona que llevaba 400 personas en todas las regiones del mundo, nos venía a visitar para llevar a cabo también con nosotros estas sesiones de feedback. Wow. A veces, en muchos casos, nos reuníamos uno a uno con él, en otros casos eran sesiones en grupo, cada uno tenía sus brainstorm con sus propios equipos, de forma que es que se hacía tan colaborativo que, llegado el final del proceso de creación de los OKRs, te sentías que era ya parte de tu trabajo. Era parte de tu trabajo era ponerte esos objetivos. Y no hay que engañar a nadie, esto lleva tiempo y lleva esfuerzo, y es un trabajo continuo. No se puede a lo mejor decir, venga, vamos a poner unos OKRs y nos olvidamos de ellos hasta dentro de 3 meses. No, claro. Pero bueno, también es un tiempo que invertido en un proceso como este ahorra al mismo tiempo en el largo plazo confusiones, que estemos trabajando en cosas que al final no están alineadas y no agregan el valor que buscábamos. Totalmente. Malos entendidos entre personas del equipo y cada quien haciendo cosas distintas que no van en conjunto. Eso es un dilema siempre, ¿no? Tanto para este proceso como para cualquier otro. Invertir tiempo ahora me va a ahorrar tiempo en el futuro. Entonces hay que, creo yo, con este tipo de procesos, mantener una mentalidad un poco más largoplacista, si se puede decir de alguna manera. 100%. Y no pensar solamente en, no tengo una hora para hacer una reunión de feedback. Pero a lo mejor esa hora ayuda a que esta persona esté motivada, a que pase un año completamente comprometido con tu equipo y con la compañía, y eso tiene muchísimo más valor que la hora que estás invirtiendo en esa sesión, ¿no? 100%. Bien, nos estamos acercando un poco al final de lo que teníamos pautado para este webinar, y me gustaría que nos contaras desde tu experiencia real algunos de tus aprendizajes, los primeros que te vengan a la mente, ¿no? De cosas que me sirvieron, cosas que
por favor no la hagan, porque la gente que nos está viendo a lo mejor esperamos que mañana vuelva a su equipo y si no lo ha hecho aún, que implemente OKRs y que se investigue un poco más. Entonces, si nos puedes compartir algunos, lo que llaman do's and don'ts, o hagan esto, no hagan aquello. Perfecto. Pues uno de ellos, por ejemplo, que era el más común y era fácil caer en ello, es montas el OKR, pero al final acabas poniendo tu key result de siempre, el que ya sabes medir, el que llevas con él toda la vida, ¿no? Porque te resulta lo más fácil. Y luego, en el fondo, cuando analizas ese key result, dices, no me da ningún tipo de información sobre si me acerco o me alejo del objetivo. Es decir, no pasa nada por seguir midiendo KPIs de las antiguas, pero no lo pongas como un OKR. Horas de entrenamiento. ¡No! Justo, es decir... A nadie le importa, no agregan valor las horas de entrenamiento. Esto debería ser compatible con todo el mundo, con toda la empresa. Entonces, cualquier KPI que no te dé información real sobre ese objetivo, quítala de ahí, quédatela para ti. Es seguro que tiene mucho valor, pero no la incluyas. Muy bien, entonces... tratar de romper con la cadena del vicio, ¿no? De ir a lo que sabemos medir porque es más sencillo. Efectivamente. ¿Alguna otra cosa que...? Sí. Hay el equilibrio entre el corto plazo y el largo plazo, ¿no? Es decir, los OKRs nos pueden servir como, por ejemplo, en una startup o en un ambiente tipo Google que funciona mucho como una startup, vamos a sacar cosas rápido, ¿no? Entonces, en procesos de 3 meses has sacado algo y en los siguientes 3 meses has ido por otra cosa grande y todo eso está muy bien, pero hay momentos en los que también es importante considerar cosas a largo plazo. Y un OKR no tiene por qué ser solo a corto plazo. Por ejemplo, tú puedes tener un OKR que diga voy a lanzar un nuevo producto en 2021 y para lanzar ese producto tienes que ir llevando una serie de hitos, ¿no? Entonces un OKR puede ser, oye, pues voy a contratar X números de ingenieros durante este cuarto. El siguiente ciclo me voy a dedicar a hacer el research con los equipos de Business Intelligence para entender un poco más sobre cómo vamos a hacerlo. Y así, ¿no? Entonces, tener siempre en cuenta ese corto plazo contra el largo plazo y que no son en absoluto pueden convivir perfectamente. Muy bien, muy bien. ¿Y algunas cosas más que hayas aprendido de no hacer o de hacer quedan por ahí? O inclusive si tienes algún consejo de, bueno, mañana despertamos todos los que hemos estado en este webinar y no sabemos por dónde empezar, ¿no? Que recomendaciones de cosas que podemos hacer sin excusas para meternos en la filosofía de los OKRs o de los OKR. Pues esto es el ejercicio que he preparado. La tarea que nos has mandado. Eso es, un poco los deberes que tenemos para, bueno, pues para ver si, por un lado, si lo habéis entendido y por otro lado, que sin excusas es que se pueden hacer. Okay. Y el ejercicio número 1 es intentar traducir los objetivos a nivel de empresa a OKRs. ¿Por qué este ejercicio? Porque si cogemos mañana los objetivos que, bueno, pues los de más alto nivel del 2020. Efectivamente, lo más alto nivel que podáis encontrar. Si sois capaces de transformar esos objetivos en OKRs, significa que esos objetivos, en primer lugar, seguramente estén muy bien puestos y estén bien comunicados. Y si no sois capaces de hacerlo, significa que es posible que falte algo en la comunicación o en algo de detalle en ese objetivo, ¿no? Ok, muy bien. Entonces mañana, 9 de la mañana, con el primer café, nos sentamos con el plan del 2020. Justo. A ver cómo eso se puede traducir en OKRs para mi equipo. O a alto nivel. Lo más alto nivel de la empresa. Alto nivel de la empresa. Muy bien. Y ya, esto es una recomendación mía, si tenéis confianza con las personas que lleven lo más alto nivel de la empresa, que se los enviéis y que les digáis, esto es lo que hemos conseguido sacar de OKRs en base al plan de negocio, va en la misma línea, o sea, escribirías tú esto, le darías un visto bueno y eso os va a dar también mucho feedback tanto a vosotros como a ellos sobre si los objetivos son entendibles a nivel de empresa. Muy bien, estupendo. Entonces ya tenemos una primera acción que podemos hacer mañana. Y la segunda, intentar crear este proceso, el mismo proceso que os he enseñado de la visión, ver cómo estamos alineados con la estrategia y en base a eso crear los OKRs,
hacerlo también para vuestro Para el área, equipo. justo, equipo, departamento, para vosotros mismos. Yo tengo OKRs a nivel personal. No me lo imaginaba de otra manera, Chema. Por supuesto que tienes OKRs a nivel personal. Yo te confieso que no los tenemos, no los hemos implementado y a raíz de todo este trabajo que tú estás haciendo acá, sin duda alguna mañana, a primera hora de la mañana, me voy a sentar con el equipo a definir Genial. un poco la visión, ¿no? Porque creo que es también una ocasión para salir un poco de esa rueda del hámster o de esa dinámica diaria que no nos permite a veces sentarnos y decir, bueno, haciendo todas estas cosas, especialmente en un entorno de startup que va tan rápido, Sí. ¿a dónde queremos llegar? ¿No? Que es lo más importante para nosotros como equipo, en este caso de People and Culture. Hay cosas que son más importantes que otras, bueno, en cuáles nos vamos a enfocar. Así que yo creo que sin duda para mí va a ser sumamente útil y espero que también para los demás lo sea. Genial. Tres preguntas, ¿vale? Venga. Ejemplo de OKR en el desarrollo de talento Agile. Entiendo que a talento Agile se referirán a desarrolladores, ¿no? A gente que trabaja bajo metodologías Agile. Sí. Sí, claro, developers, Scrum Master, diseñadores, etcétera. Es una muy buena pregunta. Yo no, como no he implementado OKRs en equipos, tenemos equipos Agile acá, pero bueno, ellos tienen sus sprints cada 2 semanas y tienen siguen su ritual de Scrum, pero la verdad es que no conozco qué OKRs podrían aplicar para ellos. ¿Tú tienes alguna experiencia que puedas compartir? Particularmente, ¿O alguna intuición que pueda...? particularmente a lo mejor entiendo que por la pregunta estamos hablando de un entorno startup en el que las cosas cambien muchísimo, en el que sea muy difícil ver, pues, esto es lo que queremos en 3 meses, ¿no? En cualquier caso, ver de nuevo cuál es la visión del equipo. Es decir, habría, para poder crear uno, y podemos poner una serie de ejemplos que podrían ser, es posible que no valga ninguno para este ejemplo en particular, pero de nuevo, ¿cuál es la visión, no? Por ejemplo, la visión de un producto que sea crear la mejor experiencia posible para niños. En nuestro caso, ¿no? Nosotros tenemos un producto que es para que los niños aprendan inglés a través del juego, ¿no? El juego interactivo. Entonces, el equipo de producto que se encarga del área de niños, que también tenemos otro que se encarga del área de padres, pues podría tener ahí algunos objetivos puntuales, por supuesto, ¿no? Por supuesto. En este caso estamos hablando de crear un producto para niños, ¿no? Podríamos ver qué es importante para crear un producto para niños. Es que los niños lo usen mucho, que lo usen poco. O sea, intentar salirnos por un momento de a lo mejor esos tasks diarios del desarrollo hacia qué es realmente importante aquí y que el producto nos vaya ayudando a... Claro. Y eso sin duda también ayuda a definir el roadmap, porque al final del día el roadmap tiene mucho que ver con hacia dónde queremos llevar digamos, el desarrollo de ese producto. En el caso de niños, pues esa es una muy buena pregunta, ¿no? Que queremos que estén mucho tiempo, poco tiempo, a lo mejor el 0% de crash es el ideal, porque la peor experiencia que le puedes ofrecer a un niño es que se le apague el videojuego. Entonces, obviamente en cada iteración se están creando diferentes features, pero siempre con la mente de que tenemos que conseguir el 0% crash, porque ese es nuestro... ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo del producto o del departamento en este caso? Y poner esos key results que nos van a ayudar a ello. Claro, está diciendo, pero ¿cómo? En medio del sprint y tratando de sacar cosas. Nos lo dijo que llevaba tiempo, nos lo advirtió. Tenemos más, ¿no? Sí. Ajá. La diferencia con los KPIs es la forma en que se describen y se consensúan los objetivos, además de dividirlo por etapas, ¿o hay otras diferencias? Es una buena forma de ponerlo. Es una buena forma de ponerlo. Un KPI al final es una métrica, nos indica pues el estado de algo, de algo, y cuando lo ponemos en Key Result queremos decir que esta es la métrica que nos interesa, ya hemos decidido este KPI es el que queremos incrementarlo en tanto o reducirlo en tanto en este periodo de tiempo. Sí.
Yo te voy a dar un ejemplo clarísimo que me ha ayudado a entender Sí. la diferencia porque te confieso que no la entendía. Un KPI que se utiliza, por ejemplo, para tratar de entender si la plantilla tiene los conocimientos, la plantilla de personas tiene los conocimientos que necesita para hacer su trabajo es horas de entrenamiento. Eso es un KPI, es una métrica, Sí. se puede medir. Por supuesto que es relevante como métrica en sí misma, pero eso no es un resultado clave que me ayude a mí a saber si la plantilla tiene los conocimientos que necesita para hacer bien su trabajo. El performance puede ser, o sea, ahorita mismo no los voy a hacer porque no los he hecho, pero seguro que hay otros key results que no son horas de entrenamiento que me pueden ayudar a entender si ese objetivo se está cumpliendo. Efectivamente. No sé si sirve como para ejemplificar un poco, pero creo que va por ahí un poco la diferencia y sin duda alguna la horizontalidad y la colaboración del proceso es otro de los grandes resultados. La iteración que también estuviste hablándonos de cómo se pueden ir revisando a lo largo del año, también es una gran diferencia, ¿no? Y Sí. el que los puede eliminar, cambiar, esa fluidez que tienen, no la tiene el modelo de KPIs, ¿no? Pero de nuevo KPIs es un concepto sólido, una métrica, ¿no? Es una métrica. ¿Cuántas horas dormía al día? 8. Eso es. Lo Eso vas es un midiendo KPI. y luego Claro. a lo mejor pues tu objetivo es, el key result es dormir 8 horas todos los días. Claro. Entonces eso sería la diferencia. Ojalá, me encantaría. 7. ¿Algún libro para ¿Algún libro? ¿Lo podría pasar después? Sí, Es que no me acuerdo del título ahora mismo, pero había uno bastante bueno. Hay ¿Te uno acuerdas de alguno? es que yo soy muy mala con los nombres, Es que pero algunos- Measure What Matters me parece que es como creo que se llama así, Measure What Matters. Mide lo que... Yo solamente conozco libros en inglés, lamentablemente sería bueno y me lo puedo llevar de tarea, ver si hay alguna literatura en español disponible acá que vaya sobre OKR, porque sé que además muchas empresas en España están implementando ya este modelo. Pero Measure What Matters o Mide lo que importa o algo así, me suena a John Doerr, pero igual me la estoy jugando mucho. Perfecto, lo has clavado de vida. Es ese. Sí. Measure What Matters de John Doerr, ¿no? Sí, lo tengo aquí tatuado. Mi CEO me tiene ahí. ¿Y alguna herramienta para hacer seguimiento? Y es la última pregunta. Pues os voy a contar el ejemplo que teníamos allí que a mí me encantaba y era desde el CEO hasta cualquier otro empleado teníamos los OKRs visibles ante toda la empresa. Entonces tú accedías al perfil de cualquier empleado y eras capaz de ver sus objetivos y sus key results. ¿Qué nivel de transparencia, no? Era el nivel de transparencia absoluto. Cualquier herramienta, habéis visto que en este caso hemos presentado un Excel y es como muchas veces yo los hacía. Sí. Yo también los tenía en esta herramienta, entiendo que no todas las empresas pueden coger y decir, venga, pues ahora creamos una herramienta de perfilado de usuarios en las que tenga una sección para OKRs, o a lo mejor es mucho más fácil de lo que parece a simple vista, pero en cualquier caso, mientras todo el mundo pueda acceder a los OKRs de todo el mundo, la transparencia mejora muchísimo. Sí, sí, sí. Y habéis visto eso, con un simple Excel, vale, porque lo que importa realmente es esa comunicación constante. Muy bien. Genial, pues muchísimas gracias. Nada, a Muchísimas vosotros. gracias a todos por acercarse. Recordar que seguimos haciendo en People Lab, seguimos haciendo este tipo de iniciativas y de webinars, en este caso con Chema. Muchísimas gracias, Chema, por compartir toda tu sabiduría y toda tu experiencia sobre este tema. Y tenemos también nuestro curso en abierto, si quieren profundizar mucho más en las nuevas prácticas y las prácticas más novedosas en el área de People, tenemos nuestro curso en abierto en el mes de octubre y pueden encontrar mucha más información en theherocamp.com. Así que luego se las pasaremos, ¿no? Igual no es .com, sino .otra cosa y estoy aquí liando la parda. Pero bueno, que nada, que si quieren profundizar mucho más, nosotros seguiremos haciendo encuentros y compartiendo información y esto es también lo construimos entre todos, ¿no? Esta es la comunidad del People Lab. Así que muchísimas gracias por puedo añadir una última cosa, por simplemente, supuesto, claro que sí. ha dicho David antes mi nombre, por si me queréis agregar alguno a LinkedIn y preguntarme lo que sea, no tengo ningún problema, estaré encantado. Vale. José María Fernández del Vallado, por si me queréis buscar por ahí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego. Aquí hay que pagar.
¿Qué me dijeron? ¿Línea roja? Ya. Está bueno. Ya.